Equipo tubo de Venturi. Integrantes del equipo: Caballero Trejo Shirio Daniel, Cadena Domínguez Alejandro, Navarrete Mora Brenda, Pardo Llanos Adrián, Silva Villa Israel Neftalí y Terán Nájera Lisset Karim. Grupo 6MM3. Objetivo del experimento. El objetivo principal, al cual está sujeto la realización del presente reporte, consiste en llevar a cabo la elaboración y calibración del instrumento de medición, así como determinar el flujo y velocidad circulada por el tubo de Venturi. Además, se busca determinar el coeficiente de descarga, relacionando la variación de alturas piezométricas en las secciones de entrada y garganta en función del gasto, así como la distribución de presiones a lo largo del tubo y el número de Reynolds en la garganta. Adicionalmente, se busca comparar los resultados obtenidos de manera empírica con la teoría, examinando el funcionamiento del medidor de flujo construido. Introducción teórica. El efecto Venturi, también conocido como tubo de Venturi, consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión al aumentar la velocidad después de pasar por una zona de sección menor. Si en este punto del conducto se introduce el extremo de otro conducto, se produce una aspiración del fluido contenido en este segundo conducto. El efecto Venturi se explica por el principio de Bernoulli y el principio de continuidad de masa. Si el caudal de un fluido es constante, pero la sección disminuye, necesariamente la velocidad aumenta tras atravesar esta sección. Un tubo de Venturi es un dispositivo inicialmente diseñado para medir la velocidad de un fluido aprovechando el efecto Venturi. La aplicación clásica de medida de velocidad de un fluido consiste en un tubo formado por dos secciones cónicas unidas por un tubo estrecho en el que el fluido se desplaza consecuentemente a mayor velocidad. La presión en el tubo Venturi puede medirse por un tubo vertical en forma de U conectando la región ancha y la canalización estrecha. La diferencia de alturas del líquido en el tubo en U permite medir la presión en ambos puntos y consecuentemente la velocidad. Funcionamiento de un tubo de Venturi. El tubo de Venturi consiste en una reducción de la tubería. Esto se logra con un tramo recto, un cono de entrada, la garganta y el cono de salida. El flujo desde la tubería principal en la sección 1 se hace acelerar a través de la sección angosta llamada garganta, donde disminuye la presión del fluido. Después, se expande el fluido a través de la porción divergente al mismo diámetro que la tubería principal. En la pared de la tubería en la sección 1 y en la pared de la garganta se encuentran ubicados ramificadores de presión. Estos se encuentran unidos a los dos lados de un manómetro diferencial de tal forma que la deflexión H es una indicación de la diferencia de presión P1 menos P2. Por supuesto, pueden utilizarse otros tipos de medidores de presión diferencial. El tubo Venturi ofrece varias ventajas con respecto a otros captadores, como son menor pérdida de carga permanente que la producida por el diafragma y la tobera de flujo, gracias a los conos de entrada y salida, medición de caudales superiores a un 60% a los obtenidos por el diagrama para la misma presión diferencial e igual diámetro de tubería, facilidad para la medición de flujo de líquidos con sólidos en suspensión. Aplicaciones del efecto Venturi. En la industria automotriz, un claro ejemplo es el carburador del carro. El uso de este se puede observar en lo que es la alimentación de combustible. El tubo de Venturi permite el mezclado del aire con el combustible para que se dé la combustión, sin lo cual el motor del carro no podría arrancar. De aquí que el principio de este tubo se utiliza como parte importante de la industria automotriz. El efecto Venturi en el carburador consiste en hacer pasar una corriente de aire a gran velocidad, provocada por el descenso del pistón por una cantidad de gasolina. En hidráulica, la depresión generada por el efecto Venturi se utiliza para la fabricación de máquinas que en una conducción hidráulica proporcionan determinados aditivos. En aeronáutica, se utiliza para proveer de succión a instrumentos que trabajan con vacío en los aviones. Además, es el efecto que explica la sustentación en el aire de las alas de los aviones. En la Fórmula 1 es un tema muy importante en el automovilismo, por las cargas aerodinámicas y por la forma en que pueden ayudar a acelerarlo. Se le llama efecto suelo, ya que usan el efecto Venturi en el suelo de los coches. Construcción del medidor de flujo, tubo de Venturi. Para la correcta construcción del medidor de flujo, se obtuvieron los materiales específicos para su elaboración. En este caso, fueron tubos de cobre.
en base a las medidas establecidas por el profesor, de 3/4 de pulgada y media pulgada. Se llevó a cabo el ensamble adaptando las reducciones de flujo, se soldaron las distintas piezas y por último se soldó el tubo flexible de 1/4 de pulgada. Se realizaron las pruebas establecidas en el laboratorio de mecánica de fluidos, pudiendo realizar correctamente el experimento planteado desde un principio, llevando a cabo una calibración de este, aunque cabe señalar que en la actualidad se cuenta con mayor tecnología para ser más precisos en la medición del flujo. También tener siempre presente distintos factores del tipo de medidor, como los factores comerciales y económicos, para el tipo de necesidad que se va a satisfacer. En este experimento eran claros los objetivos. Método de operación. Número 1. Verificar que las válvulas de suministro del banco y la del control de Venturi estén cerradas. Número 2. Colocar las mangueras al tubo de Venturi. Número 3. Colocación de las mangueras del medidor de presión diferencial en U a los tubos flexibles del tubo de Venturi. Número 4. Se pone en operación la bomba. Número 5. Apertura de la válvula para el paso del agua. Número 6. Purgación del medidor de presión diferencial en U. Número 7. Se abre totalmente la válvula para el paso del agua y empezar a tomar medidas del rotámetro. Número 8. Anotación de la primera lectura del rotámetro, que fue de 64 litros sobre metro, que en esta prueba se tomaron los datos de forma descendiente. Último valor en la tabla de datos. Número 9. Cerrar la válvula y apagar la bomba para concluir con la prueba. Observaciones y conclusiones. El tubo de Venturi es un dispositivo que puede ser utilizado en muchas aplicaciones tecnológicas y de la vida diaria, en donde conociendo su funcionamiento y su principio de operación se puede entender mejor la forma en que éste puede ser utilizado para la solución de problemas. Con la ayuda de un tubo de Venturi se pueden diseñar equipos para aplicaciones específicas o hacerles mejoras a equipos ya construidos y en donde se desee mejorar su capacidad de trabajo y muchos aspectos que le pueden disminuir pérdidas o gastos mayores. Finalmente, se puede decir que el tubo de Venturi es un dispositivo que por medio de cambios de presiones puede crear condiciones adecuadas para la realización de actividades que nos mejoran el trabajo diario, como lo son sus aplicaciones tecnológicas.